Muy bien, comenzamos hoy una nueva serie de estudios que tiene que ver con lo común y corriente que somos. Por ahí dicen algunos más corriente que común, pero de eso se trata nuestras vidas, de lo que Dios puede hacer a través de cada uno de nosotros. Y durante las próximas semanas vamos a estar estudiando la vida de aquellos hombres comunes y corrientes que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, llamó para una visión concreta. Y hablamos de los apóstoles, de aquellos 12 hombres que Dios un día escogió, que Dios un día a través de su Hijo Jesucristo llamó para la misión que hoy nos toca a nosotros continuar. Porque no todos tenemos presente en mente a estos 12 hombres. ¿Por qué? Porque fueron hombres comunes y corrientes, que quizás no fueron muy sobresalientes. Su historia, su hoja de vida, no era una historia muy sobresaliente. Es más, te puedo decir que si tú tuvieras que elegir hoy por hoy un compañero de vida, una persona que esté a tu lado, que te acompañe, al ver a estos hombres que vamos a estudiar, ¿sí? Te puedo asegurar que tú y yo no los elegiríamos. Cuando analizamos rápidamente también a los discípulos, encontramos que entre ellos había muchos pescadores, ¿no? Muchos pescadores. Eran todos pecadores, pero había muchos pescadores. ¿Me entiendes? Cuando nosotros repasamos los nombres de cada uno de estos hombres, nos damos cuenta que no vamos a encontrar nada sobresaliente en sus vidas. Sin embargo, Jesucristo posó su mirada en ellos, el Padre se los señaló, se los marcó, y Jesucristo fue por ellos. Ahora, antes de llegar a esta etapa, quiero que nos pongamos un poquito en contexto de cómo era el entorno en que se da esta elección de los 12, y por qué Jesucristo elige 12. ¿Qué tiene que ver? Bien, en primer lugar recordemos cuando empieza el ministerio de Jesucristo en forma pública, que es después que Él se bautiza allí con Juan, se va 40 días al desierto, es probado en todas las cosas, ¿no es cierto? Es tentado en todas las cosas, o lo que conocemos ahí de las tentaciones. Jesucristo vuelve y comienza su ministerio público. Se ha llegado a decir que si Jesucristo hubiese cambiado su discurso y hubiese aprovechado, ¿no es cierto?, su carácter en forma diferente, quizás hubiese tenido más seguidores que los que tenía. Pero Jesucristo venía con un mensaje claro, con una línea claramente bajada por el Padre, y Él no venía a caerle bien a las personas, sino que Él venía a traer un mensaje que confrontaba a las personas. Y no es porque Jesucristo hablara mal, sino porque Jesucristo hablaba con la verdad. Y a la gente, si hay algo que no le gusta, es que le hablemos con la verdad. La gente incluso hasta el día de hoy pone excusas en su mala vida, ¿no es cierto?, para realmente no disfrutar o no vivir en plenitud la vida como debe de vivir. Entonces Jesucristo, en su primera etapa del ministerio, aproximadamente los primeros 18 meses de ministerio, caminó y lo único que cosechó fueron enemigos. La cruz estaba cada vez más cerca, Jesús lo sabía, ya había tenido contacto con algunos de estos personajes, si así le queremos llamar, que luego llamaría para ser sus apóstoles. Y a la mitad de su ministerio, Jesucristo deja las multitudes que lo seguían y sale en busca de este grupo que Él necesita trabajar, que eran más brutos que diamantes, ¿verdad? Empieza el llamado y empieza a trabajar en sus vidas. Ahora, lo que nosotros tenemos que marcar como interesante aquí, si ustedes lo quieren anotar en sus hojas, Jesucristo, dentro de toda esa multitud, elige a los apóstoles antes que los apóstoles lo eligieran a Él. Sí, ¿por qué digo esto? Porque esto es importante tener en cuenta cuando hablamos del llamado. Porque voluntariamente te puedo asegurar que ninguno de los 12 quería estar con Jesús. Porque Jesús tenía esa fama, sí, de alborotar a las personas con lo que decía, pero se había ganado hasta aquí más enemigos. Incluso ya había una conspiración, ni bien empezó su ministerio, para matar a Jesús. Porque Jesús hacía cosas que realmente enervecía o enojaba a aquellos que eran los responsables de mantener el orden en el ambiente espiritual dentro del pueblo de Israel. Y lo más curioso de todo esto es que Jesús mandaba señales claras de que Él era el Mesías, pero no le gustaba a esta gente que se le estaba presentando, porque Jesucristo no vino ni con espada, ni con ejército.
Jesucristo no vino a liberarlos de lo oprobio de los romanos. Jesucristo vino a traer un mensaje de liberación espiritual y eterna y venía a instituir un reino muy diferente a lo que ellos esperaban. Entonces, ninguno iba a poder tener una tajada, ninguno iba a poder tener una mordida, ninguno iba a poder ocupar un cargo público. Entonces dijeron, no me conviene. No les convenía. Voluntariamente a Jesús seguían los que tenían hambre, los que estaban enfermos, pero ni bien recibido el milagro, se iban. Entonces Jesús, en obediencia al Padre y en concordancia a lo que Él venía a implantar, que era un nuevo reino, tiene que salir en busca de estos 12. Y dice la palabra de Dios, ¿sí? En 1 Corintios, que va a ser nuestro versículo clave. ¿Por qué digo nuestro versículo clave para entender a estos 12 hombres? Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es interesante porque esta es la línea de pensamiento, si queremos entender cómo pensaba Cristo a la hora de elegir a estos 12 hombres. ¿Por qué decimos, por qué no escogió Jesucristo de los líderes opositores que querían su cabeza? ¿Por qué no eligió para calmar las aguas? Pero no quería gente o no buscaba gente que realmente pudiera presumir lo que habían logrado. Queremos tratar de pensar como pensaba Jesús y vamos a descubrir cómo nos va a sorprender. Ahora, cuando hablamos de esto, dijimos, Cristo los eligió a ellos antes que ellos lo eligieran a Él. Y esto es muy importante. Y Jesucristo se lo dejó claro, porque en Juan, capítulo 15, versículo 16, la palabra de Dios dice que Jesucristo, confrontándolos, le dijo, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Hay un propósito en la elección de Jesucristo en estos hombres, para que lleven fruto y para que vuestro fruto, dice la palabra de Dios, permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ya teniendo este contexto, la realidad y cómo Cristo deja las multitudes para referir o para aplicarse en este grupo selecto de hombres, ¿cuál es o cómo funciona la etapa del llamamiento de Dios a estos apóstoles? Y cómo funciona, y vamos a ver el paralelismo de cómo funciona el llamamiento a nuestras vidas, a la misma labor, porque al final nosotros, sin ser apóstoles, y aquí voy a abrir un paréntesis y quiero ser muy enfático en esto, ¿sí? El apostolado es algo exclusivo que Dios designó a estos 12 hombres. No se volvió a ver más, sin embargo, solamente en Pablo se vuelve a replicar esto. ¿Por qué? Porque dentro de las características que tenía el llamado al apostolado, una de las cosas que debe tener cualquier apóstol, que debía tener, no puedo hablar del presente porque hoy ya no existen apóstoles. Entonces me dice, ¿qué? ¿Y todo eso que se hacen llamar apóstoles? No, al menos como estos 12, no. Ok, vamos a analizar qué significa ser apóstol y nos vamos a dar cuenta que es un mensajero. Y nos vamos a dar cuenta que es una persona que representa a alguien que da un mensaje. Entonces volvemos al llamado de estos 12. Lo primero que Jesús hace con estos 12 es llamarlos a un cambio de vida. Es llamarlos a una conversión. ¿Por qué? Porque estos apóstoles necesitaban por fe conocer y seguir al Maestro y sus vidas tener que ser cambiadas. De eso se trataba, o de eso se trata en la vida de los apóstoles, el llamado a la conversión. Y cuando nosotros pensamos un poquito en nuestras vidas, nos damos cuenta que lo mismo ocurre en nosotros cuando somos llamados por Jesucristo. La palabra de Dios dice que debemos dejar nuestra vana manera de vivir, que debemos dejar todas aquellas cosas de este mundo, revestirnos del nuevo hombre y debemos ser transformados si queremos ser utilizados por Dios. Tiene que haber en nuestra vida una conversión, un giro que nos lleve de dejar de hacer lo que estamos haciendo y enfocarnos claramente en lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Eso fue lo que hizo Jesucristo primero cuando fue y buscó a aquellos 12. Jesucristo se acercó a ellos, los buscó, a Pedro y a su hermano allí en el barco donde estaban, a Mateo allí en el banquito donde estaba juntando moneda. Y a cada uno de los discípulos que llamó, Jesús se acercó al lugar y sin decirle mucho, simplemente mirándoles, le dijo,
ven, sígueme. Ven, sígueme. Y lo que sigue a continuación dice, y dejando todo, ¿qué poder tenía Jesús al decirle, hey, conmigo lo que te tengo asegurado es que el mundo te deseche, que te odien y sobre mí una sentencia de muerte y sobre todos los que vienen detrás de mí, lo mismo. ¿Te gusta el paquete? Ven y sígueme. Y no lo dudaban y lo seguían. Había una conversión tal de parte del poder del Espíritu que trabajaba en ellos. Sin embargo, la segunda parte del llamado tiene que ver con ese ven y sígueme. Porque así como eran llamados para conversión, anotamos en nuestras hojas si quieren, eran también llamados para el ministerio. Analicemos rápidamente algunos de los que más conocemos. Claro, siempre que hablamos de los apóstoles nunca podemos dejar de hablar de quién. De nuestro favorito, de Pedro, colérico, sanguíneo, el mecha corta conocido entre los compañeros, el que primero pegaba y después hablaba, o el que primero hablaba y después pensaba, hacía todo al revés. Pero lo interesante de todo esto es que lo único que Pedro sabía hacer era pescar. Y es interesante porque cuando Jesús va a llamar a Pedro, que es uno de los primeros llamados que él hace, le dice a Pedro, venid en pos de mí porque ahora lo voy a hacer, te voy a hacer pescadores de hombre. Es decir, todo lo que tú sabes para hacer te sirvió para ahora aplicarlo en el ministerio. Es decir, Jesucristo llama al que está chambeando. ¿Qué significa esto? Que no importa si tú no tuviste la preparación que querías tener, pero si durante tu vida Dios te permitió ser lo que eres, desarrollarte en el área que sea, y Dios te llama, seguramente en lo que tú te preparaste, te especializaste e hiciste, Jesús lo va a tomar en cuenta. Jesús lo va a tomar en cuenta. Entonces lo que tú eres te abre oportunidades y ese es el llamado al ministerio. No reniegues de lo que haces. Si Dios te llamó, no esperes a que, espérame Dios, ahora me voy a preparar, voy a estudiar, voy a memorizar, me voy a preparar. No, si Dios te llamó así, tal cual eres, Él te va a transformar tu vieja vida, la va a convertir en una nueva vida, pero lo que tú eres en esencia, lo que tú te haces, Dios lo va a utilizar. Porque a donde tú llegas hay pueblo que Dios tiene y ahí tiene que llegar la palabra. Jesús no te dice, ahora tú vas a hacer esto, sino que dice, ven y sígueme. Ven y sígueme. Exactamente. Ahora vas a ser el chofer del reino, vas a ser el abogado del reino, vas a ser el de productos de limpieza, ¿sigues con productos de limpieza? Del reino, ¿me entiendes? Vas a ser el que trabaja en la empresa a un jubilado del reino, el que llega a los campos del reino. ¿Me explico? Sí, me doy a entender. ¿Me doy a entender? Entonces, el llamado a la conversión viene precedido por el llamado al ministerio. Y este segundo llamado también viene precedido con el llamado al apostolado. Jesucristo fue contundente. Dice la palabra de Dios que en aquellos días, Mateo capítulo 10, versículo 1, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando, y cuando era el día, llamó a sus discípulos, y fíjate, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Jesucristo entiende que hay un momento especial para trabajar en la vida de personas específicas. Y es interesante, Mateo nos dice, y Lucas también nos cuenta, que Jesús se pasó la noche orando, es decir, 10 horas era el tiempo que duraba en aquel entonces lo que se contaba como noche, orando al Padre, y en la traducción original dice, orando la oración del Padre, para después de esas 10 horas, en medio de todos los discípulos que él tenía, solamente escoger a 12. Esto era un golpe al sistema religioso corrupto del momento para mostrarles, y déjame decirte algo, que esto en lugar de apaciguar las cosas entre Jesús y el clero religioso del momento, es como que le echaron gasolina al fuego y se encendió aún más, porque esos lugares, porque ellos eran conscientes que era el Mesías, no era el que me gustaba, pero era el Mesías, por los milagros que hacía, por lo que decía, por lo que se iban cumpliendo, pero ellos se resistían. Y ahora cuando él elige a los 12, elige pescadores, levitas, granjeros, personas del vulgo, sin letras. ¿Me entiendes? ¿Y esos son? Sí, esos son. Y para eso podemos preguntar nosotros, ¿Jesús se pasó 10 horas orando al Padre?
Sí, para eso se pasó 10 horas orando al Padre. Para eso, para saber que iba a tener uno que lo iba a negar, otro que le iban a llegar al precio y le iban a vender. Y el resto, ¿qué sabemos del resto? Que a la hora más difícil de la vida de Jesucristo dice que huyeron y lo dejaron solo. ¿Eso se eligió? Sí, comunes y corrientes. Personas temerosas, frágiles. Dios iba a trabajar como el alfarero en su vida para hacer la vasija que contenía el más poderoso de todos los mensajes. El que puede salvar a la humanidad y restablecer su comunión con Cristo. En esos 12. Yo podría haber comenzado quizás el día de hoy este mensaje con la ilustración de 12 sillas vacías para que nosotros podamos invitar a los 12 apóstoles y desde nuestra comodidad juzgarlos a cada uno de ellos por lo que hicieron o por lo que dejaron de hacer. Pero ¿saben por qué no lo hice? Porque yo tendría que ser el primero en sentarme en esa silla. Porque no se trata de juzgar, sino que se trata de tomar mi lugar y hacer lo que Dios me hace. Porque Jesús oró por mí también. Jesús antes de llamarme oró por mí, sabiendo que el Padre me había elegido, y Jesús era muy consciente de todo lo que el Padre había entregado en sus manos. Una de las cosas que caracterizaba el ministerio de Jesucristo era la oración, la comunión con el Padre. Y puedes ver a través de su ministerio personal que él, sobre todo cuando estaba con sus discípulos, tomaba un tiempo y se iba a orar aparte para lo que tenía que hacer. Entonces no era raro que él lo hiciera para elegir a estos 12, para alinearse a la voluntad de Dios. ¿Es que acaso Jesús no sabía de Judas? Sí sabía. ¿No sabía de Pedro? Sí sabía. Pero él tenía que entender que no se trataba de él, sino del Padre. Y estos 12 tienen que entender que no se trataban de ellos, sino del Hijo. Y nosotros tenemos que entender que no se trata ni de los 12, sino que se trata de el Hijo. Se trata de nuestra relación con Él y de nuestra obediencia al llamado. Jesús oró por mí, te decía, oró por ti. En cada una de sus oraciones registradas, Él siempre estaba intercediendo al Padre. Una de las oraciones más contundentes de la palabra de Dios donde oró por mí y por ti es Juan 17, ¿no? Cuando ora por los que van a creer. Y ahí está mi nombre, ahí está tu nombre. Jesús oró porque a todos nos hizo un llamado a continuar con este legado. De muchos nos escogió y nos puso en lugares celestes, dice la palabra de Dios, en lugares de privilegio. No solamente iban a contener estos hombres el mensaje de salvación, sino que dijimos que iban a ser pilar fundamental de uno de los misterios mejor guardados y luego revelados en el momento en que Jesucristo asciende a los cielos, que es ¿qué cosa? La iglesia. La iglesia, y de lo que tú y yo formamos parte, y de lo que se continúa hasta la venida de Cristo. Somos llamados a hacer la misión. Y la última parte o la última etapa del llamamiento es que tantos ellos, los apóstoles, como incluso nosotros, somos llamados al martirio. Cuando repasamos la vida de los 12, nos damos cuenta que excepto Juan, fue, ¿qué digo excepto Juan? Porque Juan fue el que más tiempo vivió. Pero el resto, el que no murió aserrado, murió crucificado. El que no murió crucificado, murió comido por los leones, perseguido. Fueron perseguidos todo el tiempo desde que comenzaron. Otros fueron empalados. ¿Me explico? ¿Pero qué los llevaba a esto? Porque te voy a decir una cosa, Jesucristo nunca les ocultó nada a sus discípulos. Le dijo que iba a ser complejo desde el principio. Pero fue su convicción en el llamado que los llevó a dar su vida por la misión. Nuestro llamado también tiene que ver con el martirio todo el tiempo. Vivimos en un mundo que nos es ajeno, que no tiene nada que ver con nosotros, que no le gusta nuestra forma de pensar, que no le gusta nuestra forma de actuar, ni de cómo hablamos. Sin embargo, somos llamados a ir a este mundo. ¿El martirio es una realidad en nuestra vida? Sí lo es. El mismo llamado a los apóstoles, hombres comunes y corrientes, hombres con defectos, es el mismo llamado para cada uno de nosotros. Fuimos llamados a un arrepentimiento, fuimos llamados a un ministerio, fuimos llamados a continuar la misión a través de ser discípulos, a través de seguir o de continuar este llamado a la iglesia, y fuimos llamados también a sufrir por Cristo. A sufrir por Cristo. Podemos resumir el apóstol y sus llamados en que ellos no tuvieron quizás todo el tiempo que querían. Fueron solo los 18 meses que pasaron con el maestro para trabajar en sus vidas. ¿Sí? Todas aquellas cosas que tenían que aprender de primera persona. Por eso el maestro fue muy intencional al apartarlos.
al llevarlos, a tener cosas puras y exclusivamente con ellos. Porque Jesús sabía que de esos hombres comunes y corrientes les tenía que delegar la responsabilidad de un mensaje tan poderoso que no solamente iba a quedar con ellos, sino que tenía que trascender. Y no solamente el tiempo, sino el hecho de lo significativo de que fueran los 12 elegidos los que comenzaron. Y de ahí se han multiplicado a través del tiempo. Y es interesante porque la palabra de Dios se encarga de mostrarnos las debilidades y los defectos de los 12. No oculta, no oculta lo que eran estos hombres. ¿Y por qué hace eso? ¿Por qué los expone? Para enseñarnos que no se trata de lo que ellos eran, de lo que podían ser, sino de lo que Dios podía hacer a través de ellos. Porque nunca se trató de lo que ellos iban a hacer, sino de su obediencia al hacer lo que tenían que hacer. Fíjate, es más, Jesucristo les encarga que prediquen el Evangelio, pero ellos se quedan en Jerusalén. Ellos se quedan en Jerusalén. Ellos se quedan en la base preparando gentes así como el Maestro hizo. Porque dentro de su llamada había una tarea, extender el reino. Y la tarea tenía que prepararte más que bien, si se me permite la expresión, para hacer la misión. La tarea no era fácil, era titánica porque era trascendente en forma eterna. Entonces no era para cualquiera. Por eso al final de su llamado existió el adiestramiento. Sí, no fue un colegio militar, como nosotros pensamos cuando hablamos de adiestramiento, pero sí fue una situación muy particular que vivieron estos 12 al lado del Maestro. ¿Por qué? Porque no le fue fácil a los 12 trabajar consigo mismo. Porque eran personas imperfectas. Eran personas imperfectas que tenían algunos defectos. En primer lugar, Jesús se topó con un grupo de personas que carecían de un entendimiento espiritual. Era como que les hablaba en otro idioma. Pues sí, el autor dice, eran necios, eran torpes, eran ciegos espiritualmente. Pero es interesante, porque esas personas que eran difíciles para Jesús, Jesús para ellos tenía una solución. Jesús todo el tiempo les mantuvo hablando acerca del reino, instruyéndoles a través de lo que hoy podemos decir, nosotros personas torpes espiritualmente, que la mejor forma de quitar nuestra torpeza espiritual es a través de la palabra, del mensaje claro de la palabra de Dios. No solamente eso, sino que dice que también que estos hombres eran hombres que no tenían nada de humildad. A pesar de venir de un entorno humilde, eran egoístas. Vivían pensando en sí mismos. Eran personas que solamente les interesaba lo suyo propio y que pocas veces hacían algo hacia los demás, incluso entre ellos. ¿Cómo solucionó esto Jesucristo? Simple. Un día les puso el ejemplo. Estaban todos reunidos en una cena. Jesucristo se puso la toalla y lavó los pies. El Maestro ahora estaba lavando los pies. El lugar que más contacto tenía con la tierra, más sucio, Jesús le estaba enseñando, por dar un ejemplo de humildad. Eran hombres que definitivamente carecían de fe. No tenían fe. No tenían fe. Aún viendo los milagros de Jesús, decíamos recién, dudaban. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesucristo para erradicar esto, para trabajar esto en sus vidas? Él se encargó de tomar tiempo con ellos y de darles o enseñarles, mostrarles que aún Jesucristo no trabajaba en su propia ley o en su propio orden, sino que a través del Padre. Y hubo muchos de los milagros que nosotros tenemos registrados en la Biblia que los únicos testigos fueron sus apóstoles y las personas que recibieron el milagro. Nada más. Pero no solamente eso, sino que también eran personas que carecían de compromiso. ¿No te acuerdas cuando Felipe vio a aquellos hombres con hambre, toda aquella multitud? ¿Sí? Y Jesús le dijo que, bueno, a ver, le damos de comer. Y dijeron, no, pues es mejor que córrelos, échalos, que se vayan a su casa. ¿No? Cero empatía, cero compromiso con la orden, con la obra. Sin embargo, Jesucristo oró por ellos para que ellos se mantuvieran fieles y entendieran que en la misión iban a tener más de uno de estos problemas. Y por último, eran tan comunes y tan corrientes
que no tenían nada que los hacía sobresalir. Eran personas sin poder. ¿Cómo solucionó esto? Hechos capítulo 1, versículo 8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Les dejó el Espíritu Santo. Los empoderó de una forma tal que ahora todo lo que iban a hacer, en la ausencia del maestro, los iba a poner en un lugar muy especial. No eran superhombres, no eran que tenían miradas penetrantes y de sus manos salían rayos láseres, de su boca salían fuego y hacían grandes cosas, sino que lo que ellos hablaban, lo que ellos decían venía empoderado por Dios a través del poder que significaba en su vida el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. El poder que Jesucristo da no es para sobresalir nosotros, sino que es para cumplir con la misión. Amados, aquellos hombres comunes y corrientes, a través de sus vidas, dejaron un legado que trascendió hasta nuestros días. Y déjame decirte algo, Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y por siempre, a través de su Espíritu Santo que opera hoy en nosotros, Él se va a encargar de poner las cosas en su lugar siempre y cuando tú y yo hagamos lo que tenemos que hacer. Porque quizás dice, esto suena muy lindo, suena una utopía, algo muy interesante, pero yo sigo siendo imperfecto, sigo siendo pecador. Sí, sigue siendo Moisés, sigue siendo Pedro, sigue siendo cualquiera de estos 12 que Jesús escogió. Pero se trata del poder que Dios pone en nosotros a través del Espíritu Santo. ¿No me crees? Fíjate lo que dice Hechos. Vamos a la palabra de Dios. Hechos capítulo 4, versículo 13. Hechos capítulo 4, versículo 13. Ya no estaba Jesucristo. Pensaban que ya habían logrado persuadirlo, estaban persuadiendo a los que quedaban. Pero se vino una ola expansiva a través del poder del Espíritu Santo que hacía que estos 12 predicaran el Evangelio, contagiaran a otros, y empezó a regarse el poder del Evangelio. Tocaron a Cristo y explotó. Explotó la dinamita del Evangelio. Cristo volvió al Padre y dejó a estos 12 encargados de hacer lo que estaban haciendo. Y dice, versículo 13 de Hechos capítulo 4, entonces viendo el denuedo de Pedro, ¿quién era Pedro? El pescador, el rústico, el visceral, el que no podía hilar más de 2 palabras seguidas, seguramente sin decir una grosería. Ese era Pedro, ¿verdad? Al ver el denuedo de Pedro y de Juan, el discípulo de las maripositas, del amor, el que siempre andaba haciendo corazoncitos por todos lados, ¿no? El agua y el aceite, 2 cosas bastante diferentes, pero que estaban juntos haciendo la labor. Dice, y sabiendo que eran hombres que sin letra, fíjate, no presumían ningún título, seguramente ni siquiera habían ido a la escuela, es más, ni había escuela para ellos. Y del vulgo, o sea, eran pueblo, ellos tenían una gorra que decía, el pueblo me respalda, o sea, yo voy adelante. En todo esto eran banda, era Pedro el Vato, ¿no? Acá, sí, Juan Pistolas, esos eran los 2, acá andaban así, ¿no? O quizás Juan, que era más enamoradizo, me imagino, ¿no? Juan era el terror de las niñas. Pero eran barrio, dice la palabra de Dios. Los vieron y ¿qué pasó? Se maravillaban. No importaba lo que antecedía a cada uno de ellos o lo que los precedía a ellos, sino importaba lo que Dios estaba haciendo a través de ellos. ¿Por qué? Y le reconocían que habían estado ¿con quién? Jesús. Con Jesús. Hey, tú y yo somos hombres comunes y corrientes. Somos barrio. ¿Estás de acuerdo? Somos pecadores. Dios nos escogió. Te pregunto, ¿la gente cuando nos ve reconoce que hemos estado con Jesucristo? Te la dejo ahí. Tarea para nuestras vidas. Hombres comunes y corrientes. Al final de este estudio vamos a escribir el libro Ya no 12 hombres. Más. Dios necesita más y sigue buscando y sigue llamando hombres que estén dispuestos a cumplir con la labor. Y la labor se ve gratificada cuando la gente reconoce a Cristo a través de nuestra vida. Amén. Padre, gracias por la oportunidad que tú nos das de ser desafiados con tu palabra y por tu palabra. Gracias, Señor, por el ejemplo de estos 12 que tú escogiste, el tiempo que te tomaste para trabajar en ellos y todo el trabajo que hiciste que hoy nos sirve como ejemplo
de lo que tú haces y quieres hacer en nuestras vidas. Utilízanos, Señor, llámanos, sácanos de nuestra comodidad, Señor, que realmente estemos dispuestos a seguirte, sabiendo de que la labor no es fácil, la tarea no es fácil, pero tú vas con nosotros. Y qué mejor recompensa, Señor, que tu nombre sea glorificado como lo fue a través de estos 12 hombres comunes y corrientes, a través de nuestras vidas. Impúlsanos, empújanos a entender que nuestra vida no tiene sentido si no reflejamos a Jesucristo. Lo oramos en ese poderoso nombre. Amén y amén.